Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Hoy me encuentro nuevamente aquí en la parroquia San José, en Dalton, Georgia. Y esto es Conectándonos en Domingos. Hoy vamos a estar reflexionando en el domingo 18 del tiempo ordinario, ciclo C, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esa acumulación de riquezas que a veces acumulamos tantas cosas que ni sabemos tan siquiera muchas veces dónde las ponemos. Eso, mea culpa, mea máxima culpa. Eso me pasa a mí muchísimo. Y he tenido que aprender a desprenderme. Y lo trato de hacer con toda la caridad fraterna posible y pidiéndole a Dios que me guíe en ese proceso, ¿verdad? Vamos entonces a leer del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21, que ese es el Evangelio que se va a estar leyendo antes, durante la Sagrada Eucaristía, este domingo 18, hoy domingo 18 del tiempo ordinario del ciclo C. Y quiero, antes de proclamar el Santo Evangelio, ¿verdad?, quiero recordarles, mis queridos hermanos, que este humilde programa, con esta humilde reflexión, no sustituye para nada, la obligación de ir a misa todos los domingos, a menos que estemos enfermos o envejecientes, que no podamos, que sé, por lo menos aquí en los Estados Unidos es necesario literalmente manejar. Y aquí no hay, por ejemplo, aquí no hay transportación pública donde yo vivo, ¿ves? Y entonces, pues, en esas circunstancias, sí, pero podemos llamar a la parroquia para que el sacerdote vaya a confesar, administre la unción de los enfermos y que luego un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión le lleve la Sagrada Comunión, mis queridos hermanos. Bien, vamos entonces a proclamar este Evangelio. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de las herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de las abundancias de los bienes que posea. Después le propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Yo sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar mi cosecha. Y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, en nuestra liturgia del rito latino, o sea, la forma en que celebramos la Eucaristía, las lecturas, tanto la primera como en el Evangelio, siempre tienen el mismo tema. Siempre, tanto la primera lectura, que en este caso es del libro del Eclesiastés o Coelet, ¿verdad? En el capítulo 1 y 2 de este libro, que nos habla de la vanidad de vanidades, nos dice el autor sagrado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y el tema del Evangelio siempre corresponde con el tema de esa primera lectura, ¿verdad? Entonces, algo más que me di cuenta cuando estaba preparando esta reflexión es que en el leccionario que en español se usa aquí en los Estados Unidos, que es el leccionario mexicano que la Conferencia Episcopal de México le dio el permiso a la Conferencia Episcopal de aquí de los Estados Unidos para usar para la Sagrada Eucaristía, pues esa primera lectura, en vez de vanidad, dice vana ilusión, pero que es básicamente lo mismo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, para poder, esto lo indico para que lo tengamos muy claro, ¿verdad? Entonces, para poder tener claro, además, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar para tener ese mensaje que nos trae el Santo Evangelio y la primera lectura? Primero tenemos que educar nuestra conciencia, mis queridos hermanos. Y tenemos que tener siempre presente que nuestra conciencia debe estar educada como una conciencia recta, ¿ok? No como una conciencia equívoca. No, nuestra conciencia tiene que ser recta. Para eso, mis queridos hermanos, tenemos que conocer lo que Cristo nos enseña y lo que la iglesia que Cristo fundó, la única iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica, nos enseña, en primer lugar, ¿verdad? Educar, tener presente lo que Cristo y la iglesia que nos enseñan, ¿verdad? Entonces, para poder entender esta lectura, primero vamos a hablar un poquito del contexto histórico-cultural. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes eran los jueces? Primero, el Sanedrín era lo que aquí sería en estos tiempos, básicamente equivale a eso, a lo que es el Tribunal Supremo. El Sanedrín, en tiempos de Jesús, era básicamente eso, el Tribunal Supremo, donde atendían casos religiosos y nacionales. Entonces, los jueces, por así decirlo, municipales, eran los escribas. Los escribas eran jueces de distintas ciudades que había en Judea y en Galilea también, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo Jesucristo casi estuviera diciendo, y esto es mi opinión muy, muy personal, ¿ok? Aquí vemos como que Jesucristo cuando dice, ¿quién me ha dado el cargo de juez a mí para lidiar, para juzgar tu situación? Yo no quiero involucrarme en ese asunto, ¿verdad? Eso parecería lo que el Señor está diciendo, pero es mucho más que eso lo que nos está diciendo, ¿ok? Aunque es mi opinión personal, sabemos que es mucho más. Entonces, era costumbre, para que esto dentro del contexto histórico-cultural, era costumbre que a los rabinos, o sea, a los maestros, les solían pedir que fueran árbitros o mediadores en las disputas
familiares. Era algo bien común en ese entonces. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces el pueblo le tenía más confianza a los rabinos que se pasaban predicando, enseñando, muchos de ellos con mucha sencillez, y en primer lugar Jesucristo con más razón, enseñaban con esa sencillez, ¿verdad? Y entonces le tenían confianza a los rabinos, a los maestros, para que intervinieran y fueran árbitros en esos asuntos familiares. Entonces, tenemos algunas palabras dentro del contexto lingüístico que sería muy bueno, ¿verdad?, tener en cuenta. Primero, la persona que le pide que Jesús intervenga en esa situación, le dice a Jesús maestro, que en griego se dice didáskalo, que es maestro. Y entonces, cuando habla del hermano, ¿verdad? Aquí sabemos que la herencia por ley mosaica, por la ley de Moisés, se le tocaba al hijo mayor o al hijo primogénito. Recordemos que esto es bien importante también saberlo, que no necesariamente el hijo primogénito tenía que ser el mayor. ¿Ok? Veamos en el caso de Jacob, con sus 12 hijos. El primogénito, a quien pusieron como primogénito, no fue el mayor, fue José. Por eso había envidia con él, por eso lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Entonces, esa palabra en griego para decir dividir o compartir, en griego se dice marisatai, ¿verdad? Que es dividir. Entonces, la herencia, ¿cómo se dice en griego? Kleronomian, ¿verdad? Y nombrar, cuando Jesús dice, ¿quién me ha nombrado a mí juez? En griego se dice katistemi, y juez, ¿verdad? En griego se dice krites o krites, ¿verdad? Entonces, estas son algunas palabras en griego para que tengamos en cuenta, porque recordemos que en este evangelio de Lucas fue escrito en griego originalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que es el contexto amplio, mis queridos hermanos. Usualmente, el contexto amplio es lo que sucede antes y después de ese texto en cuestión, ¿verdad? Pero en este evangelio no es así hoy. El contexto amplio son las dos perícopas, las dos cosas que pasan después de ese ese texto que acabamos de proclamar. Primero, ¿qué sucede después? Suceden dos cosas bien importantes a tener en cuenta para que sepamos cuál es el contexto. El contexto amplio. Lo que estaba mencionando no es del contexto amplio, lo que estaba mencionando es del contexto inmediato. El contexto inmediato en este caso son las dos cosas que suceden. Pero el contexto amplio es todo lo que está pasando en ese capítulo 12, que es que Jesús va de ruta o va subiendo a Jerusalén. Y entonces, durante ese trayecto, Jesús le va enseñando al pueblo, le va explicando los distintos situaciones y eventos escatológicos, o sea, lo que va a pasar al final de los tiempos. Ese es el contexto amplio, corrijo. El contexto amplio es lo que sucede en todo el capítulo, ¿verdad? Entonces, el contexto inmediato, como dije, usualmente es lo que pasa antes y después, pero en este caso no es así, sino en este caso es lo que sucede después. Hay dos eventos que suceden después, ¿verdad? Primero, el Señor nos enseña que tenemos que abandonarnos a la providencia de Dios. O sea,
¿Por qué? Porque muchas veces creemos, y la mayoría del tiempo lamentablemente es así, porque yo me gano un buen sueldo, porque mi trabajo es seguro, ¿verdad? Y yo que soy militar, yo vivo ahora de una pensión por mi condición, porque sufrimos un accidente como militar. Y yo veo muchos veteranos que dicen, no, mi ingreso es seguro, yo no tengo que contar con Dios, no le debo nada a Dios. Oh, be careful, easy boy, easy, ¿ok? Y entonces tenemos que aprender a abandonarnos en las manos, en la providencia de Dios. Eso es lo primero. Y entonces tenemos que preguntarnos, usted y yo, mis queridos hermanos, ¿en quién pongo mi seguridad? ¿En quién pongo yo mi seguridad? ¿Verdad? ¿En quién pongo mi seguridad? Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia para descubrir, ¿verdad? Para redescubrir en quién ponemos nuestra seguridad. Entonces, lo otro que sucede es la exhortación que nos hace el Señor a la vigilancia y la parábola del administrador, ¿verdad? Este tipo de exhortación durante los 4 evangelios canónicos, esa exhortación a la vigilancia es bien común en Jesucristo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién en quién confiamos? ¿Quién es nuestra seguridad? Como dice el Salmo, el Señor es mi Dios y mi salvación. ¿A quién temeré? ¿Verdad? El Señor es mi Dios y mi salvación. Vivo yo, ¿verdad? Con esa actitud de que Dios es mi salvación, pero a la misma vez estoy consciente de que yo tengo que trabajar por esa salvación. Yo no me puedo quedar inmutable, yo no me puedo quedar estancado. No, hay que trabajarlo. Yo confío en Dios, claro que sí. Y yo oro todos los días dándole gracias a Dios por todos los bienes que recibo. Pero entonces, como dije primero, tenemos que educar la conciencia rectamente, en plena justicia y en caridad fraterna, ¿verdad? De que yo voy a hacer todo lo que enseña el Señor. De que yo voy a hacer todo lo que enseña la iglesia. Entonces, miren cómo a esta parábola, uno de los libros, cuando estaba preparando esta reflexión, uno de los libros de comentarios bíblicos, que yo tengo varias ediciones en español y en inglés de comentarios bíblicos, y uno de los comentarios bíblicos que tengo en inglés le llama a esta parábola la parábola del pobre hombre rico. O sea, la parábola del pobre hombre rico. Ya ese título como que nos da esa pista, nos va dando ese indicio por donde tenemos que ir, ¿verdad? Y entonces, y como vemos, San Lucas nos está presentando esa grandiosa tentación, hermanos. Eso es una tentación peligrosa porque podemos perder, precisamente como decía hace un rato, podemos perder la salvación. Es tan serio y es serio. Podemos perder la salvación, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces, nos toca a cada uno de nosotros, a todos los bautizados, nos toca hacer un examen de conciencia. Pongo yo mi confianza en el Señor, mi seguridad está en el Señor. Yo obro
como Jesús me pide que obre, como nos dice el Evangelio de San Mateo, con las obras de misericordia, las obras corporales, las obras espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos, verdad? Las posesiones se pueden volver en nuestra contra. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos. Que las posesiones se pueden volver en nuestra contra. O sea, en contra de nosotros. Pueden ser el hilo conductor para la perdición. ¿Qué hay que hacer? Primero, necesitamos que tener en cuenta que el dinero y las posesiones materiales son simplemente recursos. Son recursos. Y lo podemos usar para también obtener esas riquezas que son gratas a los ojos de Dios. Y ya vamos a ver ya mismo cuáles son esas riquezas, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que hay personas, hermanos, hermanas, menos afortunadas y afortunados que nosotros. ¿Y cómo obramos con esos hermanos? Los despreciamos, los menospreciamos, les decimos barbaridades, o obrando en misericordia, obrando con las obras de misericordia, Padre, no se apure, haga todo el ruido que usted necesite. El Padre va a bautizar, vamos a casar. Okay. Va a bautizar el Padre. Okay. Anyway, seguimos, ¿verdad? Hay que obrar en caridad fraterna con los marginados, los menos afortunados, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces, miren lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica hablando de este tema. Nos dice, en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego de los bienes de este mundo, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad siguiendo la regla de oro según la generosidad del Señor, que siendo rico por ustedes se hizo pobre a fin de que se enriquezcan con su pobreza. O sea, que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros nos enriquezcamos espiritualmente. Esa riqueza que es grata a los ojos de Dios. Entonces tenemos por un lado las riquezas materiales que nos pueden, si no sabemos cómo usarlas, si no sabemos cómo distribuirlas, nos pueden llevar a la perdición. Y la riqueza espiritual, usándola siempre en caridad fraterna, en solidaridad. Entonces, como dice San Pablo, que la caridad borra multitud de pecados. Pero esto sucede cuando lo hacemos con ese amor, ¿verdad? Que lo queremos hacer tal como Dios lo hace con nosotros, con ese amor providencial, con ese amor perfecto. Ok, el amor de Dios es perfecto. El de nosotros no puede, a lo mejor no es perfecto, no va a ser perfecto, pero se encamina, tienen que encaminarse al modo de la misma manera que el amor fraternal y en la caridad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, San Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressium, o sea, el progreso del pueblo, en el numeral número 17, el numeral que leí propio del Catecismo de la Iglesia Católica es el 2407, ¿ok? Ahora voy a leer del numeral 19 de la encíclica de San Pablo VI,
populorum progressio. Nos dice, dice el Papa Pablo VI, al tener más, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin último. Todo crecimiento es ambivalente, necesario para permitir que el hombre sea más hombre. Lo encierra como en una prisión, ¿verdad? Cuando nos adentramos, queremos solamente tener nuestras posesiones para nosotros. No, lo encierran como en una prisión desde el momento en que se convierte en el bien supremo que le impide mirar más allá. O sea, los bienes materiales, las posesiones, lo que acumulamos, si se convierte en el bien supremo para nosotros, pues literalmente, hermanos, estamos descartando a Dios. Eso es lo que sucede. Estamos descartando a Dios, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues bien, entonces, ya para casi concluir, ante Dios solo una riqueza vale, ¿verdad? ¿Cuál es esa riqueza? La riqueza del amor, de la caridad y la riqueza de la gracia, de ese don de Dios que Dios nos da a cada uno de nosotros, comenzando desde el bautismo. En griego, gracias te dice charis, y esta palabra y la palabra caridad poseen la misma raíz. Es por eso que la caridad y la gracia son dos cosas que nacieron juntas. O sea, el amor y la gracia son dos cosas que nacieron juntas. Bien, hermanos, que hoy el Señor nos siga ayudando a ser más conscientes de que siempre hay alguien a nuestro lado que necesita de nuestra ayuda, de esa caridad fraterna, de que hay siempre personas que necesitan de cada uno de nosotros. Así que vamos a pedir por todos nuestros pastores, por los obispos, sacerdotes, diáconos, por todos los bautizados, para que el pueblo de Dios siga moviéndose en esa caridad fraterna y en la solidaridad. Así que, primeramente Dios, será hasta la próxima y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.